Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 31 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana abrimos una ventana al mundo junto al profesor José Rivera, con quien dialogaremos sobre política internacional. Hablaremos un poco sobre los eventos más recientes en la política africana. Hablamos también sobre el proceso del Brexit, sobre las elecciones en España y el proceso de derechización de la política europea. Obviamente también hablaremos también un poco de Venezuela y sobre otros temas de interés en el campo de la política internacional. José es un amigo de hace mucho tiempo. Estudió política en la Universidad de Puerto Rico y luego en la Universidad de Essex en Inglaterra. En la actualidad se dedica a dar clases en la Universidad del Sagrado Corazón y en el sistema universitario Ana G. Méndez, y desde hace ya varios años se ha destacado como analista en los medios de comunicación sobre temas de relaciones y de política internacional. La próxima semana tendremos de invitado al editor del periódico La Perla, Omar Alfonso, con quien hablaremos sobre todo lo relacionado a la crisis de la quema de carbón en Guayama y de la planta AES. Así que los invito a descargar ese episodio que estará disponible a partir de la semana, ya que tendrá información muy importante sobre todo lo relacionado a la crisis de la quema de carbón en Guayama. Recuerda que La Ventana está disponible a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts y se publica todos los viernes. También que me puedes seguir a través de las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado en Facebook y dale like a mi página. En Twitter sígueme como rtirado, al igual que en Instagram @rtirado. Por último, te invito a que sigas y leas mi blog titulado Así las cosas, que publico todos los martes a través de elnuevodia.com. El título de la entrada de esta semana es El próximo Rafael Hernández Colón, sobre el legado y la figura del exgobernador. Ahora los dejo con una ventana al mundo con el profesor José Rivera. Profesor José Rivera, bienvenido a La Ventana. Muchas gracias, Rafael, y un placer estar aquí de sí, invitado. Qué bueno, y gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy estamos desde Sagrado Corazón en Elementos 360, que es un espacio que nos están brindando. Con la gente que lo vea a través de YouTube o de Facebook sabe que estamos acá en Sagrado. De hecho, tú eres profesor acá. Así es. En agosto de 2016 empecé aquí en la Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales en el programa de estudios internacionales, gracias a la gestión del doctor José Gabriel Martínez Borrá, que me reclutó en un momento muy importante, muy crítico en mi vida. No había salido de la UPR y no se me había renovado el contrato, pero igual también las cosas pasan por algo, ¿no? Todo ese 2016 fue un año muy particular porque mi padre enfermó, murió, así que estuve cuidándolo, y justo en el momento en que el viejo pues ya se fue, ¿verdad? Pues José Gabriel Martínez Borrá me reclutó, y entonces retomé la docencia a través de algo que me encanta tanto, que son precisamente las relaciones internacionales, los estudios internacionales, la diplomacia y la política mundial. Claro, y eso fue precisamente lo que tú estudiaste, ¿no? Así es. ¿Cuál es tu trasfondo académico para que la gente conozca? Mucho de mi trasfondo académico viene precisamente del recinto de Río Piedras de la UPR. Que ahí fue que nos conocimos. Así mismo, allá hicimos amistad con un bonche espectacular de amigos que todavía son amigos de nosotros, muchos de ellos académicos, sí. Muchos de ellos están en otros lares, en el activismo político también. Pues ahí en UPR Río Piedra hice el bachillerato en ciencia política, concentrándome más bien en relaciones internacionales. Obviamente discípulo del gran Manuel Cárdenas Ruz, que creo que es una de las luminarias que ha pasado por el departamento
ciencia política, aparte de Raúl Coto, que todavía está allí. Coto, cerrado. Y también fui alumno de Rafael Albarrán, que en paz descanse, Sí. José Javier Colón Morera, obviamente María del Pilar Argüelles. Eso es una gran facultad. Sí, esa. es una gran facultad con personas, ¿verdad? Especialistas en sus temas. Y claro está, ahora renovada por una facultad, por unos profesores que tienen una gran calidad académica y humana. Estoy hablando, claro está, de la doctora Mayra Vélez, que estudió en State University of New York, Buffalo, Relaciones Internacionales. Está la doctora Melody Fonseca, latinoamericanista, feminista, que tiene una claridad intelectual impecable. Y claro está también el doctor Miguel Rivera Quiñones, que es especialista en economía política internacional. Con los tres he interactuado tanto a nivel informal como en la radio, en la televisión. Es un intercambio espectacular ver cómo personas, ¿verdad?, que nunca había conocido, a través de la academia compaginamos y hacemos amistad. Pues entonces en ese lugar hice mi bachillerato en ciencia política, y también entonces fui al departamento de lenguas extranjeras, donde entonces ahí me especialicé, tomé varios cursos en francés, también en portugués, y eso, aunque muchas veces no lo vemos así, pero el aprendizaje de idioma es instrumental en las relaciones internacionales. No es vital. Sí, sumamente vital. Yo se lo repito a mis estudiantes, ¿no? Aparte de la ciencia política, el conocimiento de economía, el conocimiento de historia. El trasfondo histórico es importante, importantísimo. Y el conocimiento de lenguas extranjeras es vital. Y no es solamente español e inglés, es francés, es portugués, pero es también lenguas que podrían ser de importancia estratégica, como por ejemplo árabe, como por ejemplo mandarín. Entre otras, siempre va a depender, ¿verdad?, del interés, del área de interés del estudiante. Pero definitivamente es importante no solamente saber decir las cosas en otro idioma, sino a través de la lectura de documentos, sean informes, sean artículos de revistas académicas, sean artículos de periódico. Es también el acceso a la cosmovisión. No es meramente decir literalmente algo, sino las maneras de pensar. Por eso, claro, es que el aprendizaje de idiomas es extremadamente importante. Y también la importancia del contexto en que muchas veces se escriben las cosas, o las fuentes que son tan importantes, fuentes primarias que son muchas veces importantes. Absolutamente. Y entonces, luego pasé para Gran Bretaña, donde entonces hice mis estudios doctorales. Me especialicé en política europea. Y de ahí entonces, cuando regreso a principios, ¿verdad?, de 2003, bueno, a mediados de 2003, la práctica docente comienza en la Universidad Interamericana, en la Escuela de Psicología, como en calidad de metodólogo. Y luego entonces, poco a poco, voy evolucionando. Luego de la Interamericana paso a UPR Calley, ya entonces en el programa de estudios de honor, y ahí entonces en 2008 la doctora Luz del Alba Acevedo, a instancias del doctor Héctor Martínez, me reclutan al programa de ciencia política, y entonces ahí es que empiezo la transición en esa área. Entonces, 5 años después estoy ya en la UPR. Recibo, esto es 2013, recibo una llamada, y aquí es donde empieza la trayectoria en los medios. Recibo una llamada recién bajadito de un crucero. Okay. De parte de Ricardo Cortés Chico, en El Nuevo Día, quien me hace una serie de preguntas sobre hablando de los ciclos recurrentes, la más reciente crisis en la península coreana. Yo hago mi análisis. Esto es un domingo, la nota sale un lunes, y Ricardo me vuelve a llamar para pedirme autorización para darle mi número a otros compañeros de los medios. Yo no le presté mucha importancia, en el sentido de, pues sí, claro, dáselo, porque no pensaba que iba a ocurrir lo que te voy a contar ahora, que es precisamente el hecho de que una vez él le da ese número, esa misma tarde, me llama Ana Hernández de Telemundo, ahora en Telemundo Filadelfia, para participar en el segmento Mirada al Vente Mundo. para acá, Vente para acá. Y ahí, básicamente bajándote del crucero tuviste que ir a... Sí, me fui a Telemundo, hice entonces mi intervención con Ivonne Soya,
con quien llevo 6 años haciendo el segmento, primero los miércoles y ahora todos los viernes. Con Ivonne tuve una química espectacular desde el principio. Ella me dio mucha confianza y ahí es que yo me percato de cuánto me gusta estar frente a la cámara de televisión, y de ahí entonces paso a Univisión, al programa de Rubén Sánchez, que Rubén Sánchez tenía en aquel momento. Sí. Guapas Radio me entrevistó, el periodista Félix García Hiraldo. Me preguntó sobre Corea, sobre Venezuela también, porque en ese momento había una transición. Chávez había muerto, Maduro entra a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, y también el gran periodista deportivo Rafael René Díaz Torres, quien me entrevista para Noticel con relación también a Corea del Norte. Y fue una nota espectacular porque esas 4 comienzan el ciclo de lo que yo llamo esta nueva etapa, ¿no? Etapa de tu vida. Desde el profesor que está en los medios, tratando de llegar a un público que no necesariamente va a llegar a mi salón de clase. Porque tampoco hay mucha gente especializada en Puerto Rico que trabaje en los medios y que toque los temas de relaciones internacionales. Exacto. Y también, y es algo que usualmente no se discute en el día a día. No, absolutamente no. Y contrario a este podcast, donde vamos a poder conversar tranquilamente, lentamente y poder abundar mucho, el límite de tiempo entre el mundo. Tienes 30 segundos, tienes 1 minuto y medio. Tengo 3 minutos para hablar sobre temas complejos, para usar un lenguaje sencillo, no técnico, ¿verdad? Porque lo que se trata es de llegar a un público bastante más amplio. O por ejemplo, en WIPR me dan de 5 a 6 minutos, que me da mucho más tiempo. O en el programa que estoy haciendo en WIPR, Entérate, ya tengo más 9, 10 minutos. Y claro, también ese límite de tiempo, o en el caso de la columna, ¿verdad? El límite de palabras, 700 palabras. Buscar cómo entonces transmitir una idea o varias ideas a un público que nuevamente no es especializado, pero que definitivamente está interesado en la política mundial. Y son temas muchas veces que son complejos y que a veces se interrelacionan, ¿no? Eso sí, absolutamente. Que una cosa tiene tangencia sobre otra al otro lado del mundo. Claro. Y entonces por eso hoy quiero sentarme, sabes, mi podcast se llama La Ventana. Sí. Hoy quiero abrir una ventana al mundo y dialogar, y me gustaría comenzar por un continente que usualmente para nosotros usualmente no se habla de él en Puerto Rico, y es África. Así es. Últimamente hubo 3 cambios súbitos en 3 países, en Mali, en Sudán y también en Argelia. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en el continente? ¿Esto tiene relación directa con la primavera árabe que vimos hace varios años? Sí y no, me explico. Evidentemente la primavera árabe como fenómeno sociopolítico, como fenómeno que sacudió los cimientos institucionales de los países árabes, y cuestionó la larga vida de los autoritarismos, sean monarquías absolutistas o sean gobiernos seculares con gobiernos autoritarios que heredan esa posición a sus hijos, ¿verdad? Pero el vínculo filial está ahí. Eso inició un proceso que luego entonces crea una serie de eventos sacudidas que luego terminan, en el peor de los casos, mal, como Egipto, porque entonces Egipto regresa al autoritarismo, ¿verdad? A la vieja certeza. Hemos cambiado a Mubarak por un general, por Sisi, ¿no? Exacto. Que es un evento triste, en el sentido de que articulando la fuerza del cuerpo político, el pueblo, el demos, turnándose y creando redes de solidaridad en la Plaza Tahrir, logran tumbar un gobierno que estuvo por 3 décadas y obviamente 40 años de autoritarismo, luego entonces del nazarismo, Anwar el-Sadat, y luego entonces Hosni Mubarak, y tratan de reconstruir el espacio
democrático plural desde cero, que no existe, y en eso, como resultado, ¿verdad? Porque es una organización política mucho más preparada y mucho más astuta sobre el terreno, la Hermandad Musulmana, que no duró ni un año en el gobierno, un gobierno que fue electo democráticamente. Mucha gente en aquel momento se escandalizó por el hecho de que los hermanos musulmanes estaban en el poder y llegaron por la vía democrática, pero yo dije, hay que hay que construir, ni siquiera reconstruir, hay que construir el espacio democrático en Egipto. La Hermandad Musulmana era la organización que más preparada estaba, porque no hay una izquierda egipcia, hay izquierdistas egipcios, hay liberales egipcios, hay conservadores egipcios, pero reconstruir ese espacio político requiere que ellos se organicen en partidos políticos y que luego entonces se inserten en esa dinámica. Que no es una dinámica que es ajena ciertamente a la tradición de estos países, ¿no? A veces uno piensa que no, lo que hay que hacer es llegar allí y fundar un partido político, que la gente se una, entonces cogemos un candidato. Exacto. Esa noción de democracia jeffersoniana, por llamarla de alguna forma, es un tanto diferente, ¿no? Sí, absolutamente. Pero nuevamente, yo lo llamé democracia precaria, pero democracia al fin. Una de las cosas que más me satisfizo es el hecho de que el haber validado esta dinámica, por más débil que fuera, por más precaria que fuera, era el hecho nada más de que se iban a construir partidos políticos para competir abiertamente una vez se renovaran los ciclos electorales en Egipto, que nunca ocurrió, y que permitía entonces que la hermandad musulmana moderara su discurso, moderara su práctica política, porque es mejor tenerla en el ruedo político que allá en la marginalidad política, en la clandestinidad. Y entonces que se convierta paulatinamente en lo que yo llamaría un partido conservador con base religiosa, básicamente el equivalente de la democracia cristiana en Europa, un partido islamodemócrata, claro, que era algo que yo también veía antes del giro autoritario que dio en Turquía Recep Tayyip Erdogan y el Partido del Bienestar y la Justicia. Claro, y eso, de hecho, la hermandad islámica fue declarada organización terrorista recientemente por el gobierno de Trump. Absolutamente, y muy desafortunadamente a instancias de precisamente Mohamed Fatah el-Sisi, que es el presidente egipcio, que no tiene ninguna base legítima de política, precisamente porque es parte de lo que en un momento dado fue el intento y el éxito de subvertir la incipiente democracia egipcia. Todo es, y obviamente Egipto es un ejemplo, quizás los ejemplos más catastróficos de la primavera árabe son Siria y Yemen, ambos envueltos en una guerra civil. En el caso de Yemen particularmente estamos hablando de una emergencia humanitaria de enormes proporciones a instancia del Reino de Arabia Saudita, que como sabemos es una monarquía absoluta que prefiere ejercer una hegemonía política, geopolítica y diplomática sobre la región, y que está esencialmente matando de hambre a los yemeníes con tal de tumbar una insurgencia que tiene, en el mejor de los casos, unos lazos tenues con su rival geopolítico, que es Irán. En el caso particular del Sudán, de los cambios que se suscitaron en el Sudán, que se suscitaron en Argelia, y claro está la situación de Mali, sí tienen que ver con la primavera árabe, pero no directamente. Pero son más locales, ¿no? Sí, son mucho más locales, pero están vinculados a la primavera árabe. Vamos por partes. Claro. En el caso específico del Sudán, no hubo un impacto tan grande de la primavera árabe en ese país como por ejemplo lo tuvo Egipto, lo tuvo Siria, lo tuvo Túnez, lo tuvo Libia, que también terminó de manera catastrófica. Que son estados que no existen hoy, tierra de nadie. Esencialmente, pero para todos los efectos y propósitos, el Sudán estaba bastante aislado de eso, salvo alguna que otra protesta en Jartum. No hubo un impacto sustancial de la primavera árabe, pero era precisamente porque los problemas de Sudán ya estaban presentes, estaban muy presentes, y claro está su récord pésimo de derechos humanos, pero también los problemas en el sur de lo que hoy día es la República del Sur de Sudán. Exacto. El genocidio de Darfur,
los problemas con sus minorías étnicas en el África subsahariana, que también tenía un fuerte tono racial, étnico y religioso. El hecho de que las diferencias irreconciliables llevaron a la comunidad internacional, concentrada en la Organización de Naciones Unidas, a articular y a formular el auge y el nacimiento de un nuevo ente nacional llamado República de Sudán del Sur, que ya desde el principio empezó en precario, empezó pobre y con enormes dificultades que luego se transformaron en ese sentido en una guerra civil. Así que Sudán estuvo aislado de todo ese problema, precisamente porque de la primavera árabe, claro, porque ya tenía problemas internos locales que hicieron que la primavera árabe y las protestas que se suscitaron pasaran a un nivel secundario. Que era un colapso que venía desde su creación, ¿no? Definitivamente. Ese es el caso específico de Sudán. En el caso de Argelia, para todos los efectos y propósitos, Argelia tuvo su primavera árabe. Cuando vinieron las elecciones municipales y locales en 1992, esa coyuntura, a 30 años de haberse, precisamente en esa coyuntura se cumplía el 30 aniversario de su independencia. El partido que trajo la independencia de Argelia, que ayudó al advenimiento de lo que llamamos la República Árabe y Socialista de Argelia, el Frente de Liberación Nacional, o su epíteto, ¿verdad?, en francés, Front de Liberación Nacional, su apoyo entre la población estaba erosionando enormemente, porque a 30 años de haber accedido a la independencia, una independencia que se peleó de la manera más terrible, sangrienta. Sí, sangrienta. Lo que Gillo Pontecorvo muestra en su película La Batalla de Argel es muy poco. Los libros de historia, sobre todo el libro de Benjamin Stoja y los documentales basados en esa guerra de independencia, son fuertes de ver, pero necesarios como documento, como memoria histórica, porque es necesario documentar el comportamiento de guerra, no solamente de los franceses, sino de la guerrilla del Front de Liberación Nacional. Ambos cometieron atrocidades, crímenes de guerra en nombre de la independencia. Así que, habiendo pasado por ese momento tan traumático y habiendo con éxito accedido a la independencia, el nacimiento de Argelia, que se convierte en ese sentido en un elemento, o sea, una mística, o sea, una idea mítica para todo movimiento de izquierda y todo movimiento de liberación nacional en la década del 60, 30 años después de su independencia, simple y llanamente el Front de Liberación Nacional no ha logrado crear algo mejor, o no logra mejorar la vida de los argelinos y argelinas comunes y corrientes, que luego entonces vierten su mirada y sus preferencias hacia un movimiento islamista que se llama Frente Islámico de Salvación, que definitivamente estaba a punto de tomar el poder en las elecciones, de salir victoriosos en las elecciones locales, y el Frente de Liberación Nacional, el gobierno del FLN, simple y llanamente canceló las elecciones, creando con ello un vacío de poder que entonces terminó en el FIS y el Grupo Islámico Armado, que es su ala militar, retrayéndose a la marginalidad política, y entonces articulando una insurgencia que fue terrible. Los 3 años entre 1992 y 1995, cuando lograron, con la asistencia de los franceses y americanos, neutralizar la insurgencia, fueron terribles para los argelinos, porque tanto el GIA, el Grupo Islámico Armado, como el ejército y las fuerzas de seguridad argelinas iban a los villorrios argelinos a buscar insurgentes, no los encontraban, entonces mataban, arrestaban arbitrariamente, y entonces cuando el GIA venía a esos mismos villorrios, hacía lo mismo y acusaba a los habitantes de esos villorrios de colaborar. Fueron años terribles también para los extranjeros. Si no eras argelino, básicamente eso equivalía a una sentencia de muerte. Muchos europeos
que vivían de manera permanente o semipermanente en las ciudades de Argel y Orán, que son las principales, terminaron precisamente ejecutados por parte de insurgentes, y se presume también que las fuerzas de seguridad hicieron también sus pininos precisamente para tratar de crear una imagen terrible del GIA. Así que ese momento de sacudida, Argelia lo tuvo en un momento mucho más temprano. Así que en ese suceso lo inmunizó a Argelia de los eventos que se dieron en ambos costados del país, tanto en Túnez como en Libia. Correcto. Pero eso no quería decir que había un deseo de cambio, que sí lo hubo. El hecho nada más de que Abdelaziz Bouteflika, que es el presidente que acaba de salir, estaba ya delicado de salud. Se presumía que había tenido un derrame cerebral, pero obviamente el aparato de seguridad argelino... Esta persona no está viva hace como 6 meses. Sí, yo no sé desde cuándo. No, digo, está vivo, pero no está funcional. Exacto. O sea, la trombosis que tuvo fue fulminante. Y yo creo que el hombre, o sea, no funciona, punto. No habla, no da instrucciones. Y son sus cercanos y los generales los que imparten instrucciones. O sea, el Estado argelino virtualmente está dirigido por una persona que esencialmente sí, está muerto en vida. Exacto. Está muerto en vida. Y entonces eso nos lleva a Mali, que es el último cambio más reciente en África. En Mali había una necesidad enorme de cambio, no solamente por el hecho de que el Estado, que es algo que es muy común en África occidental, ¿verdad? Lo que llamamos West Africa. O sea, el Estado central simple y llanamente se queda en la capital y no atiende el resto del país. Es un problema muy similar, no me gusta hacer la comparación, pero bastante similar a Nigeria. Nigeria obviamente es un país mucho más desarrollado, pero es un país que se guía desde el centro, literalmente desde el centro, porque Abuya está en el centro de Nigeria. Pero todos los beneficios, los beneplácitos se dan siempre en la capital y no necesariamente... La acumulación de riqueza, ¿no? Sí, la acumulación de riqueza, y no necesariamente eso se redistribuye al resto del país. Con lo cual entonces el norte de Nigeria, extremadamente empobrecido, cae entonces víctima de la militancia de Boko Haram. Pues lo mismo ocurre entonces en Mali, ¿no? Ese abandono de parte del gobierno central en Mali crea un resentimiento en provincia, particularmente la minoría étnica tuareg, que ya desde hace mucho tiempo está en alzada en contra del Estado maliano, pero que entonces recibe asistencia de organizaciones como Al-Qaeda y en menor medida Estado Islámico. Al-Qaeda es quien realmente tiene una base. Tiene un foothold allí. O sea, tiene un foothold en esa región, que luego entonces que constituye un elemento de preocupación, no solamente por parte del Estado maliano, porque precisamente por los ataques que se dan en las villas apartadas de la capital, por los actos insurgentes en la capital, sino también porque desde el desierto de Malí se articulan ataques, tanto en Libia como en Argelia, como en Marruecos. Y es un lugar, una base de operaciones aislado, sí. Constituye una base de operaciones, claro, desde Mali para articular una insurgencia enorme, y constituye la base de operaciones de lo que nosotros llamamos Al-Qaeda en el Magreb. En el Magreb, claro. En el Magreb. Y entonces este cambio viene como respuesta, ¿verdad? Quizás a una solución mucho más integral, en el sentido de vamos a tratar de ver si podemos redistribuir un poco en provincia, tratar entonces de integrar esta gente a la dinámica sociopolítica, socioeconómica de Mali, que es un estado que siempre ha estado en precario. Muchos de los estados, de los nuevos estados, sí, africanos que surgieron en la década del 60 empezaron pobres y se han quedado pobres, sí, han tenido problemas serios de desarrollo. Primero,
¿verdad? Por el caos suscitado, ¿verdad? La creación, yo siempre le digo a mis estudiantes, la creación o la reformulación de los estados siempre va a ser un periodo inherentemente caótico. La experiencia está ahí, pero entonces eventualmente, ¿verdad? La aspiración a mejorar. La es estabilizar, ese es el gran reto, de estabilizarse, entonces establecer unas instituciones, claro, para que fomenten los principios obviamente fomenten riqueza y que sea más justo, ¿no? De alguna forma en su redistribución. Exacto. Ese es el problema de muchos estados fallidos, especialmente en África. Absolutamente. A pesar de que hay otra África, ¿no? Que ha crecido grandemente y que es el continente que más gente está entrando a su clase media, que eso es un tanto de esperanza. Es un beneplácito enorme. A pesar de todos los problemas, sí, ha habido, sobre todo en ciertos países, niveles de desarrollo óptimos, la creación de una nueva clase media. Etiopía no es la Etiopía de los 80. Definitivamente. Entonces, la creación de una infraestructura, no necesariamente, de carreteras también, pero una infraestructura inalámbrica que ha permitido, ¿verdad? Porque contrario quizás a las redes de fibra óptica que permiten la telefonía terrestre, pues entonces la telefonía celular ha hecho avances enormes en África, y más allá de las llamadas es la cuestión del uso de las redes sociales para comunicarse, pero también como un instrumento o herramienta económica que ha permitido, por ejemplo, la transferencia de dinero a granjeros en el medio de Kenia, de recibir pago por X cabezas de ganado. Y el desarrollo de empresarios, de empresas alrededor de esa actividad, ¿no? Absolutamente, pero como todo, esto va a tomar tiempo y solo le falta entonces a los estados africanos, incluyendo a Mali, sobrevivir a su presente. Yo creo que tiene que haber, o sea, porque todo este desarrollo, este empresarismo, esta nueva clase media que está surgiendo en África, todo se da a pesar de la pobreza y la precariedad de sus estados. Pero eventualmente eso va a necesitar que esos estados se estabilicen y estabilicen la dinámica política, estabilicen el ejercicio del poder y que permitan en ese sentido, ¿verdad?, la renovación del mandato electoral cada X tiempo para poder entonces fortalecer no solamente la cultura política, sino la institucionalidad de esos países. Claro. Pero eso va a tomar mucho tiempo, pero es necesario porque es desde el Estado que se articula toda esa mejoría. Todo esta, a pesar de todo eso, de ese progreso que ha habido, ¿no?, la volatilidad, no solamente en estos países, y traje Mali, traje Sudán, traje Argelia, porque todo esto fue en menos de un mes, en un periodo de 30 días, unos cambios traumáticos en muchas ocasiones. Absolutamente, que esperemos que sean para bien. Claro. Porque nadie quiere ver, ya mirando el ejemplo, o sea, las tensiones que están incipientes en Egipto, y observando el caos de Libia, donde hay dos gobiernos paralelos, y entonces los insurgentes islamistas campeando por su respeto, incluyendo Estado Islámico. Lo menos que uno quiere ver, ¿verdad?, en términos reales, es una Argelia inestable. Claro. En la otra orilla del Mediterráneo, donde sabemos que del otro lado está Europa. Y hacia allá nos dirige la conversación. A eso, a esa inestabilidad le añadimos 20 años de guerra en Afganistán. Sí. En Irak, y entonces eso ha creado un caldo de cultivo perfecto para la derechización de la política europea, una europea que jamás hubiéramos pensado hace 20 años que Inglaterra fuera a plantearse la salida de la Unión Europea, el surgimiento de un movimiento 5 estrellas, el Víctor Orbán en Hungría, y más recientemente, a pesar de que se ha tratado de un poco de reducir, ¿no?, su impacto, o sea, la extrema derecha en España, Vox, de 0 escaños hace algún tiempo. La última vez que la extrema derecha fue en el 78, tenía un escaño, ahora entra con 22 escaños al gobierno, ¿no?, al parlamento.
cómo está Europa? Esa derechización. Tiene múltiples factores. Claro, el factor migración es quizás Es el cuco. Sí, es el cuco, pero es quizás en términos de las percepciones del público y claro, también los medios, el más exacerbado. Claro. El nivel de inmigrantes, quizás exceptuando Alemania, que recibió casi un millón de refugiados, realmente no es un número significativo en el sentido de que, por ejemplo, en Italia creo que no alcanzan ni siquiera el 5%. El 5% es parecido a la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. Exacto. Es un crisis problema que los entre partidos comillas. de derecha, y claro está, con el auge de las redes sociales, sin mediar ningún tipo de verificación, sin mediar ningún tipo de escrutinio crítico, simplemente presentan una idea con palabras simples y crean un imaginario que no tiene ningún anclaje en la realidad. Estamos siendo inundados por refugiados. Eso no es verdad. Sí, la realidad es la siguiente. Afganistán está hecha a pedazos, Irak está hecho pedazos, Siria está hecho pedazos, Yemen está hecho pedazos. Y claro está, el desarrollo y la solución lenta de los problemas en África, lo que está creando es forzando a ciertas poblaciones a moverse para preservar la vida, a moverse para obtener algún tipo de oportunidad o calidad de vida para ellos y sus familias. Y eso es lo que fuerza la migración. La migración, claro. Entonces, claro, nadie en Europa, ni en los Estados Unidos, ni en Occidente en general, se plantea el hecho, hay que resolver estos conflictos para que la gente entonces no se sienta compelida por el instinto de sobrevivencia. Claro, y crear las condiciones. A moverse y crear las condiciones. Exactamente. Para que la gente se quede y haga su vida en su país. Por ejemplo, el problema, obviamente hay unas caravanas de inmigrantes que vienen de Honduras, que vienen del Salvador, pero son los países a los que Estados Unidos y el gobierno, especialmente de Trump, le pretende quitar ayuda. Lo que no entiende, lo que no acaba de entender el presidente, y ya mismo volvemos a Europa. Ya mismo volvemos a Europa y regresamos a Estados Unidos también. Es la particularidad de estos tres países centroamericanos que están en crisis, es decir, Honduras, El Salvador y Guatemala. Quizás Guatemala en menor medida que El Salvador y Honduras, y Nicaragua pues ya tiene otro tipo de problemas. Hay otro elemento. Para otro podcast. Sí. Pero es la consecuencia, es la consecuencia de los disloques traídos al ruedo por las guerras civiles que se suscitaron en esos países. Y en el caso de Honduras, obviamente, como base de operaciones de la contrainsurgencia instada por los Estados Unidos, y luego de que todos estos conflictos desaparecieron, Estados Unidos abandonó y dejó a su suerte en Honduras las transferencias de dinero para ayuda militar, para reforzar sus fuerzas armadas y sus bases, pues simple y llanamente dejó de existir. Y entonces Honduras, sin un modelo de desarrollo más allá de que su relación y su interdependencia compleja con los Estados Unidos, pues entonces se fue deteriorando al nivel del que vemos ahora. En el caso, y yo lo dije en la columna del Vocero, en una de mis columnas del Vocero, titulada Miseria hondureña. O sea, quienes están viniendo a la frontera México-Estados Unidos son esencialmente centroamericanos. Hondureños principalmente, pero también salvadoreños. De hecho, el nivel de mexicanos se ha reducido sustancialmente. Sí. No es que no hay, pero se ha reducido a niveles históricos. Claro. Pero eso no lo dicen los medios y definitivamente no lo dice la Casa Blanca. Correcto. Y no lo dice Homeland Security, no lo dice ICE. Solamente muestran los números, las estadísticas, pero claro, el imaginario de que estamos siendo... Y ahora le llaman los Mexican countries. Sí, que esa es que es parte de todo eso. Claro. Sí. Claro, o sea, nadie, más allá de los críticos tradicionales de outlets como Fox News o Infowars o Breitbart o cualquier otro portaestandarte de la ultraderecha estadounidense que dice lo que le da la gana en los medios sociales y la gente le cree, nadie le cuestiona eso. Mexican countries, no, mano.
No son provincias de México, son 3 países soberanos que están pasando por un periodo sumamente crítico en su historia política. Su institucionalidad está siendo cuestionada, el aparato de seguridad es inefectivo en contra de elementos, ¿verdad? Esa subcultura del crimen, en el caso particular de El Salvador y Honduras, la ganga Mara Salvatrucha, Barrio 18, que efectivamente dominan sobre ciertos lugares del espacio, del terreno, del espacio social hondureño y salvadoreño. Y no hay salida. Y no hay salida. Huyendo de más allá que agarrar tus cosas, abandonar tu casa, agarrar tus hijos, ¿verdad? Tu hijo adolescente que ya está en edad para entrar en la ganga, y que el ganguero te toca la puerta y te dice, ese muchacho, ya es tiempo. Y si te niegas, es equivalente a una sentencia de muerte. O tu niña de 15 años, adolescente, y viene el ganguero y te dice, yo la quiero como mujer. Y no le puedes decir que no, solamente puedes en medio de la noche agarrar tus cosas e irte. Son gente desesperada porque entonces el aparato estatal no responde al ruego de esta gente. Decir, mira, provéeme seguridad, déjale saber a estas gangas que tú eres el Estado, que la policía va a estar aquí, pero no. O sea, un gobierno en crisis que es incapaz de hacer cosas, de tomar en serio la gestión de seguridad, que es un gobierno, son gobiernos inestables, corruptos, no pueden proveer esa seguridad, y entonces la consecuencia es la salida masiva de migrantes que prefieren arriesgar la vida y el cuerpo en una travesía de varios miles de kilómetros hasta la frontera de México a Estados Unidos, porque no tienen otra alternativa. Sí, eso. Vamos. Es terrible. Pero volviendo a Europa. Estamos hablando de la creación de unos imaginarios precisamente basados en el hecho de que Europa está siendo invadida por los inmigrantes. Y sí, hay una presión migratoria, pero obviamente muchas de estas personas terminan en campos de procesamiento para determinar su situación. En el caso de los refugiados sirios, a pesar de la entrada que se dio masiva en 2015, la gran mayoría de ellos están en campos de refugiados, especialmente en Turquía, donde hay 2 millones de refugiados sirios. Lo cierto del asunto, y esto es lo que no dicen los medios, lo que no dicen las derechas, es que muchos de los migrantes que han llegado a Europa se han integrado a la vida social y cultural de los países que los reciben. Siempre se resalta el muchacho afgano que atacó con hacha a unos cuantos transeúntes en el tren, o el atentado del mercado navideño. Todas esas cosas son desafortunadas, sí, pero son perpetradas por individuos mal ajustados, probablemente con problemas mentales que no se ajustan a la vida social y cultural de Alemania, y que entonces prefieren salir de esta vida a través de un acto dramático como como un atentado. Pero son 2 personas. Claro. 2 personas solamente. Para juzgar un comunidad, qué sé yo, 998 millones de refugiados, claro, que están tomando clases de alemán, que han recibido las equivalencias de sus grados académicos en Alemania, y que se han integrado a la vida laboral. Que yo creo que ese es el motivo principal de Angela Merkel de recibir esos refugiados. Claro, porque sí, hay algo de altruismo, pero no necesariamente. Seguro, necesita mano de obra. Exacto, necesita mano de obra. Eso es un problema. Y los sirios, a pesar, o sea, y Estados Unidos va por ese camino. Claro, pero entonces no lo quiere admitir. No lo quiere admitir. Necesita mano de obra en la industria de servicio, en la industria de la alta tecnología. Necesita innovar, y para eso necesita inmigrantes. Claro. Pero entonces no lo admiten porque es políticamente sensitivo, políticamente es una bomba de tiempo. Pero sí, han habido problemas de ajuste, han habido incomodidades, hay diferencias culturales, pero mucho de esto lo exacerban las derechas en Europa. En algunos casos, la ralentización económica, el hecho de que el desempleo se ha mantenido obstinadamente en algunos países como Italia, como Francia, en el 10% o en la raya
del 10%, crea desarraigo, resentimiento, que entonces terminan tomando movimientos como Rassemblement National, antes Frente Nacional en Francia, o en el caso de Italia, la Lega, ¿verdad? La Lega Lombarda, o incluso el movimiento 5 Stelle, ¿verdad? 5 estrellas, que es o sea, la izquierda a la izquierda. Exacto. O movimientos como los de Víctor Orbán, o los como el partido político está en el poder, que no me acuerdo ahora el nombre, en Polonia. Y claro está, las nociones y las motivaciones que llevaron entonces a que la demagogia predominara el espacio mediático británico y produjera quizá el resultado políticamente más catastrófico que te puedas imaginar con el referéndum que facilitó el Brexit. Desde la victoria de Trump. Exactamente. Eso, ¿qué está pasando en el Brexit? ¿Qué está pasando en Inglaterra? ¿En dónde están las conversaciones? Creo que había un ambiente de especie de gran acuerdo entre el laborismo y los Tories. Ok. La respuesta corta a esa pregunta es: ¿dónde queda el Brexit? En el limbo. Okay. En este momento, tanto la primera ministra Theresa May y el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, están tratando de montar algún tipo de acuerdo que permita que Gran Bretaña pueda salirse de la Unión Europea, montado sobre un acuerdo negociado con Bruselas, y en el caso particular de la colaboración de los laboristas británicos, facilitar ese acuerdo, pero llevarlo a consideración del público a través de un segundo referéndum. Que es lo que yo creo que es la ficha de tanque, ¿no? Porque desde la obstinación de los conservadores británicos es: no, Brexit es Brexit, ya hubo un voto y nos vamos. Sí. Pero entonces, claro, Theresa May tuvo 3 oportunidades, se le dieron 3 oportunidades para votar por el mismo acuerdo en el pleno del Parlamento, y se le negó, porque entonces no podemos intentar un segundo referéndum a sabiendas de que Gran Bretaña literalmente se juega la vida, su vida económica, su crecimiento económico con esta salida. Este es el problema. Más allá de la demagogia y los reclamos del campo del Brexit, que no tenían ningún anclaje en la realidad, más allá de los argumentos cuestionables que terminaron siendo falsos, lo que Gran Bretaña está tratando de hacer, y no es fácil, es precisamente lo que yo he repetido a través de los últimos 2 años. Gran Bretaña está intentando cercenar, extirpar sus nexos de interdependencia compleja con Europa. 2/5 partes de sus exportaciones van al continente, es decir, un 40%. Una locura. Y nadie le puede explicar al sector comercial que depende a través de las exportaciones y las importaciones de productos desde y hacia Europa. Nadie le ha podido explicar a la banca que es boyante, bueno, ya no tanto, pero que era boyante en Londres, precisamente en virtud de su membresía en la Unión Europea y el pasaporte que le permitía al capital financiero llegar a Londres y de ahí entonces brincar al continente a hacer sus transacciones, como dentro del nuevo régimen de la Gran Bretaña post-Brexit, eso va a continuar. Nadie es capaz de decirle, pero, o sea, entonces le preguntan, pero mira, yo exporto X bien a Gran Bretaña y dependo enteramente de esto para que mi negocio se mantenga respirando. Claro. Pero tú no me has explicado cómo ahora voy a tener un delay de 8 horas, de 12 horas, de 18 horas, de 2 días,
cuando la cadena de supermercados que me recibe eso, lo recibía en cuestión de, qué sé yo, ya en 12 horas estaba en la cadena de distribución. Claro. En horas. Ya estaba en la cadena de distribución. Ahora tengo que confrontar el hecho de que en Calais los camiones que están llevando mi bien a Europa ahora tienen que pasar por un proceso por el que de inspección rigurosa, por el que no tenían que pasar antes porque Gran Bretaña se salió y tú no eres capaz de aceptar un acuerdo que te mantenga comercialmente vinculado a Europa, porque Europa impone, entre otras condiciones, impone, ¿verdad? Exige. Si tú te quieres quedar como socio adherido a la Unión Europea, socio comercial, quiero decir, tienes que respetar, como hace Noruega, como hace Suiza, como hace Islandia, los principios sobre los cuales se monta el andamiaje de lo que es la Unión Europea, y uno de esos es la libertad de movimiento. Claro. ¿Está bien? Porque los ciudadanos franceses ciudadanos franceses, daneses, alemanes entran libremente a Suiza, de la misma manera los suizos entran libremente a Europa, y sí hay unos controles de inspección, los suizos y los noruegos son bastante eficientes en eso, pero los productos entran y salen. Entonces tú me estás diciendo a mí que quieres quedarte con todos los beneficios del intercambio comercial, pero me estás diciendo a mí que tú vas a restringir la entrada a mis ciudadanos y definitivamente no les vas a permitir o les vas a imponer un proceso sumamente rígido y riguroso para poder quedarse a vivir y trabajar en Gran Bretaña cuando eso no estaba antes. Pues mira, no, sabes que eso es inaceptable. Claro. Y eso no lo acaban de entender. Y estoy hablando de generalidades. Todavía no hemos hablado de la posibilidad de crear, de la creación de controles fronterizos. De la frontera. En el único lugar donde Gran Bretaña comparte frontera con la Unión Europea, que es Irlanda del Norte. Ahí está. Estamos hablando de... Totalmente irreconciliable. No, eso exacto, no hay totalmente forma. irreconciliable. Entonces, la cuestión del backstop. El backstop es un instrumento que tiene la Unión Europea para objetar la reimposición de controles fronterizos o impedir el libre movimiento de personas en esa frontera, precisamente, o sea, no se le permite a Gran Bretaña que decida arbitrariamente cuándo es que el libre movimiento de personas cese en esa frontera, a lo que los conservadores dicen esto es inaceptable porque nos mantiene anclado a Europa, y es verdad, claro. Pero nuevamente es el hecho de que no están sopesando bien los pros y los contras de soltar algo que en los últimos 45 años les ha traído un beneplácito enorme. El desarrollo de las ciudades del norte, Manchester, Sheffield, Liverpool, se ha dado gracias a la inversión de fondos de renovación urbana que vienen de la Unión Europea. La posición superior de las universidades británicas se ha dado en virtud de la colaboración científica que se ha dado. Y el hecho de que tenemos una clase media mucho más sofisticada se ha dado porque mucha de la generación X fueron los primeros que se beneficiaron de este intercambio de Erasmus, que les permitió no solamente la adquisición de otras lenguas, sino de absorber otras culturas y de poder convertirse quizás en más que británicos en ciudadanos europeos. Porque Gran Bretaña estaba ensimismada, ¿no? Claro. En esa época de los 80. Sí, es un insularismo, ¿verdad? Literalmente. Y entonces es como que un neo-insularismo, un neo-aislacionismo, en donde las generaciones más viejas, particularmente los baby boomers y parte de la generación X, le está negando a los millennials la oportunidad de derivar beneficio de esta relación. ¿Cuál es tu pronóstico sobre el Brexit? ¿Habrá segundo referéndum? ¿Habrá Brexit finalmente? Yo creo que va a haber un segundo referéndum. No veo una salida más allá de eso. La presión dentro del Partido Conservador, pero sobre todo del Partido Laborista y de unos segmentos del electorado es enorme. Así que probablemente la ficha de tranque, Theresa May va a terminar cediendo y se va a convocar un segundo referéndum del cual no estoy seguro y no sabemos el posible resultado del mismo. Así que ahí va la cosa. España, recientemente interesante en un continente que ha habido un avance importante de la derecha.
el Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones, gana 80 escaños adicionales. Sí. A pesar de la entrada de Vox, de la extrema derecha al Parlamento. Yo creo que, o sea, el auge de la derecha, de la extrema derecha en Europa, se da por el hecho de que los partidos políticos tradicionales, la centro derecha, la centro izquierda, no han logrado superar quizás el problema en el mercado laboral, no han logrado la ralentización, la desigualdad, la ralentización económica, exactamente. Por lo tanto, la frustración se vierte a la extrema izquierda y a la extrema derecha sobre todo, ¿verdad? Porque también está el ejemplo de Syriza en Grecia, que también amerita una conversación. Que sí. En el caso de España específicamente, los resultados que beneficiaron al Partido Socialista Obrero Español son interesantes en el sentido de que el PSOE, ¿verdad? El Partido Socialista Obrero Español, es uno de los partidos tradicionales. Pero me parece que muy a pesar del gobierno de minorías que estaba sobrellevando Sánchez hasta la convocatoria de estas elecciones, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de que tenían en ese momento 66 parlamentarios en las Cortes Generales, su gobierno en esos 2 años fue relativamente competente comparado con el del Partido Popular, que salió bajo la sombra de un escándalo de corrupción que Rajoy no pudo detener. Exactamente. Y que terminó entonces con su salida del gobierno y su renuncia. Y su administración, a pesar de todo, fue competente porque yo creo que los partidos en las Cortes Generales entendieron que había que gobernar España. Interesantemente, la coyuntura crítica que provocó la convocatoria a estas elecciones, en las que salió favorecida el PSOE, fue el tranque del presupuesto de 2019, que no solamente el PP le votó en contra, sino también los partidos catalanes. No sé si a manera de castigo, porque hay renuencia con apoyar algún tipo de proceso para Cataluña. Pero lo cierto del asunto es que el tranque provoca la convocatoria de elecciones y entonces el Partido Socialista Obrero Español sale favorecido. ¿Qué va a pasar aquí? No sé. Creo que el auge de Vox en el Parlamento español es un fenómeno preocupante. No creo que... O sea, si la gestión de Sánchez en este nuevo Parlamento resulta positiva, y eso pues it's a toss-up, claro. Podría entonces mermar el apoyo de Vox y aquellos electores frustrados de la izquierda que fueron a Vox para expresar precisamente esa frustración, podrían entonces regresar o al PP o al Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué va a pasar? No sé, hay que ver la gestión de este nuevo gobierno. Mi estimado es que probablemente van a seguir gobernando en minoría, porque no creo que haya un interés de Unidas Podemos de formar gobierno. Yo entiendo, las coaliciones pueden ser un arma de doble filo para el junior partner. Pregúntele al Partido Comunista Francés durante los gobiernos de coalición de izquierda plural con los socialistas y los verdes. Y la merma en el apoyo electoral. Y lo vieron ahora. Exacto. Unidas Podemos tuvo un colapso. Exacto. Así que probablemente en algunos issues, en algunos aspectos, terminarán apoyando al gobierno con sus votos. Y lo mismo Ciudadanos, que se cerró el paso al ni siquiera considerar la posibilidad de formar un gobierno de coalición con el PSOE. ¿Tú crees que se podría rescatar algo de esa victoria en el sentido de los gobiernos de izquierda, de centro izquierda, para hacerle frente a esa derecha que viene? Sí. Porque hay también las iniciativas de Bernie Sanders. Claro. Sí, pero dependerá particularmente de la gestión de la izquierda en el poder en el caso de España. Y dependerá en general de que la izquierda retome
su asertividad y no permita que la derecha defina los términos del debate, que para mí, como hombre de izquierda, como hombre de centro izquierda, es una fuente enorme de frustración. Desde cómo se permite que la demagogia reine suprema en las redes sociales, en los medios, y entonces la izquierda lo permite en vez de exigir un espacio igual para cuestionar, para invalidar, para desmentir esa demagogia. O sea, mira, no, esto no tiene anclaje en la realidad. ¿Dónde está tu evidencia? Tú no has sido gobierno para decir esto, para determinar esto. Lo haces desde la marginalidad, desde la trinchera, desde la estrechez ideológica. Claro. Y la realidad es mucho más complicada que eso. Pasando un poco a nuestro más cercano a nuestro entorno, Venezuela. ¿Qué pasará en Venezuela? Estados Unidos ha planteado una posición bastante recalcitrante en términos en contra de Venezuela, en contra de Cuba, en contra de Nicaragua. Sin mucha efectividad en la realidad, porque yo no veo movimiento de tropas estadounidenses hacia Venezuela. Yo creo que en lo más profundo, estoy seguro que el presidente es perennemente ignorante, pero el cuerpo diplomático y sobre todo el cuerpo militar concentrado en el Departamento de la Defensa sí tienen los pies bastante bien puestos sobre la tierra. Y yo creo que ellos están muy conscientes que una intervención extranjera, sobre todo de soldados americanos, en Venezuela es una locura y puede repercutir muchísimo. El backlash que le viene a los Estados Unidos va a ser de proporciones épicas. Más allá de la presencia de tropas estadounidenses en un país latinoamericano que tiene el potencial de unir las voluntades de la izquierda en Latinoamérica y de unir voluntades en Venezuela en contra de esa ocupación, porque es que lo que viene después de la invasión es la ocupación. Exacto. Y entonces, claro, si pretendes, como sucedió en Irak, remover todo el aparato de seguridad y todo el aparato estatal, porque todo está vinculado al Partido Socialista Unificado de Venezuela y a la Revolución Bolivariana, te vas a encontrar entonces administrando un país con una oposición que a todas luces es fragmentada y que va a materializar sus ambiciones particulares en la reconstrucción de ese Estado venezolano post-Maduro. Con lo cual, entonces, estamos hablando de una invitación al caos. ¿Qué es lo que sucedió en Irak? ¿Cuál va a ser el resultado? Porque esto es completamente... Es la película de Irak, la película de Siria, la película de Libia, sobre todo. Entonces, tienes esta mesa de unidad democrática que declara desde la Asamblea Nacional a Maduro usurpador. Pero ellos también usurpan. Igual también porque no les queda más remedio, ¿verdad? El bolivarianismo está cerrado, obstinado, tiene una mentalidad de búnker, está trincherado y no cede. Entonces, ante la desesperación, tenemos un Guaidó que instruye a estas tropas, que son poquísimas. ¿Tú crees que lo engañaron? Sí. O peor aún, se dejó engañar. No se dejó engañar. ¿No? O peor aún, se dejó engañar. Lo que yo dije en el artículo más reciente, ¿verdad? En la columna más reciente que escribí en el periódico El Vocero sobre el epílogo de esta intentona de golpe de Estado, es que Guaidó no evaluó las condiciones objetivas sobre el terreno. O sea, lo primero que tenía que preguntar, ¿todos los militares están con nosotros en este momento? Firmaron un documento que evidencie que están con nosotros. Yo necesito verificar la movilización de tropas, no solamente en la Carlota, sino con las otras bases militares. Claro. Y yo necesito hablar con Vladimir Padrino y la cabeza del SEBIN para constatar, o sea, párense al lado mío y quiero constatar que ellos están conmigo. Claro. Y eso no ocurrió. Estamos hablando de pensamiento mágico, de buenos deseos, wishful thinking,
Y la grandiosidad de un imaginario que nunca... El cuento de que ya había un avión disponible para que Maduro se fuera a Cuba. Toda esa propaganda, toda esa idea, todo ese imaginario estaba ahí. Claro. Y entonces Guaidó hizo su movida, rodeado de un puñado de soldados. Entonces, claro, el ángulo de la cámara estaba ahí para reflejar como que había algo masivo cuando no lo había, y Leopoldo López. O sea, ese acto de transgresión inició una cadena de eventos que terminó en un fracaso estrepitoso. Las únicas personas que salieron a la calle fueron las personas que se convocan, que se autoconvocan, estaban con ellos, pero no habían soldados. O sea, había muy pocos soldados. Los que salieron fueron a combatir y a tratar de detener a aquellos soldados de mediano y bajo rango que se aliaron con Guaidó y Leopoldo López. Entonces, ¿cuál es el desenlace? Leopoldo López termina haciendo sendas declaraciones desde la seguridad de la Embajada de España, primero de Chile y luego de España, y los soldados, los que pudieron, se refugiaron en la Embajada de Brasil a pedir asilo. Y Guaidó queda vulnerable, expuesto, debilitado políticamente, y lo único que puede hacer la institucionalidad estadounidense a través de estas tres figuras nefastas que son Elliot Abrams, John Bolton y el secretario de Estado Mike Pompeo, es pepitar sendos discursos agresivos contra Rusia, contra Cuba y contra Maduro, pero sin ningún tipo de acción concreta tras el discurso. ¿Tú ves alguna salida inmediata a esta crisis o tú crees que se va a arrastrar por los próximos años? No hay salida. No hay salida. No hay salida. Esto se va a arrastrar por los próximos años. Maduro, en cuanto la situación no cambie, se va a mantener en el poder. Entonces yo creo que hay que, quizás en ese sentido... Yo creo que lo único claro aquí es que la llave la tiene el ejército. Sí, la tiene el ejército. Yo creo que el ejército entonces, como protagonista, que no debería serlo, pero es que ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la alternativa? Él lo está empujando a esa pero esquina. entonces tratar de disuadir a las partes, desde los guardianes de la constitucionalidad, de la institucionalidad, aquellos que proveen la seguridad interna y externa de Venezuela, convocar a ambas partes, es decir, al gobierno de Maduro, porque ya ellos han probado su fidelidad a este gobierno, y convocar entonces al liderato de la oposición en la Asamblea Nacional y decir, traten de buscar alguna salida a este tranque y gobiernen Venezuela. Nosotros vamos a protegerla y protegerlos, pero de aquí tiene que salir algo. Algún tipo de acuerdo para la gobernabilidad, para la gobernanza de Venezuela. Sí, es lo único. O dentro de las filas del PSV, dejarle saber a Maduro, mira, esto no está funcionando. Hay que buscar una manera de facilitar algún tipo de transición. Algún tipo de salida. Tiene que haber una forma de transición. Tiene que haber elecciones. Sí, porque sí, puede ser que las sanciones hayan afectado a la economía de Venezuela, pero también hay un manejo macroeconómico incompetente de parte del Estado. Totalmente. Así que, o sea, como yo lo veo, o sea, la salida es menos que ideal. Pero fuera de una intervención extranjera con las variables incógnitas que eso puede traer, muchas de ellas catastróficas, no veo otra salida más que desde el liderato de las Fuerzas Armadas instrumentar algún tipo de diálogo y arreglo político que permita la gobernabilidad de Venezuela. Qué locura, pensando uno en las Fuerzas Armadas que sean los que tengan la... Que no es ideal, porque a nosotros lo que se nos enseñó es que en las democracias las Fuerzas Armadas están supeditadas, subordinadas a la autoridad civil. Y esos son los arreglos de las cartas magnas, de las constituciones de las democracias. Pero en este momento yo no veo una salida, es decir, asumir un rol mucho más proactivo a favor de calmar las cosas de Venezuela, de proveer seguridad y de entonces llegar a algún tipo de entendimiento que facilite esto. Sí. Yo quería hablar de Trump, pero yo creo que hemos hablado bastante de Trump, de su política exterior. Yo creo que hemos visto cómo es que opera, la forma en que lo hace. Pero me gustaría hablar de China. Sí. China está en un proceso de creación de lo que le han llamado la The Belt and Road Initiative,
que es básicamente su consolidación, Sí. un proceso de consolidación hegemónica del cual estamos ajenos, no está, o sea, estamos totalmente ciegos básicamente de ese proceso. ¿Qué es lo que está pasando con China? China está, bueno, desde mucho antes, está aprovechando quizás la retirada paulatina o más proactiva de los Estados Unidos de los escenarios en el noreste, sureste, sur y centro de Asia. Claro, que ha venido en los últimos años. Tratar, exacto, y este proceso es como que la cherry en el bizcocho. Para tratar de instrumentar una iniciativa económica, de integración económica que permita recrear, quizás en esto hay un poco de fantasía también, claro, la ruta de la seda. Claro. Y entonces facilitar no solamente la integración económica de estos países, sino facilitar el comercio entre estos países con China como el socio principal. ¿Qué resultados puede tener esto? Sobre todo cuando China está experimentando quizás un periodo de ralentización económica, el primero en años. ¿Y cuánto de la guerra comercial con los Estados Unidos está impidiendo que eso se dé? Pues ya es harina de otro costal. Bueno, no necesariamente, pero me parece que son factores que influyen en quizás en procurar el Belt and Road Initiative, pero también lo trancan, lo impiden. Claro. Porque el Belt and Road Initiative depende de una China boyante, de una China afluente, de una China en claro crecimiento económico. Pero su guerra comercial con los Estados Unidos y los desarrollos más recientes, ¿verdad? El tuit de Trump imponiendo las sanciones, deja al presidente Xi en una posición precaria en donde no está seguro a dónde moverse. Tengo que resolver esto primero. Sí. Antes de poder entonces... Esa es la piedra en el zapato ahora mismo, sí, esa guerra. Sí, porque todo el mundo habla de los posibles problemas que pueda experimentar Estados Unidos en una guerra comercial con China, pero nadie habla de China. China económicamente es más vulnerable porque depende más de su comercio con Estados Unidos que Estados Unidos de China. Claro. Y yo creo que eso lo sabe Trump. Los productos made in China, eso. Exacto. Básicamente. Exacto. Entonces, es una economía que manufactura productos listos para la exportación. Digo, el resto del mundo también, pero sobre todo a los Estados Unidos, que es su principal cliente, su principal socio comercial, a pesar de que geopolíticamente son adversarios. Claro. Entonces, nada de lo que se pueda dar, o sea, nada de lo que se pueda dar o potencialmente se pueda dar en el Belt and Road Initiative se va a dar a menos que el presidente Xi, resuelva este problema. O sea, ese es el principal. O sea, llegar a quizás algún tipo de arreglo, acuerdo comercial con los Estados Unidos, lo que entonces va a facilitar el Belt and Road Initiative. Claro, tienes que también tomar en consideración que muchas de las economías del centro de Asia están pasando por sus propias crisis económicas, muchas de sus economías están subdesarrolladas. Va a depender también del aval de lo que a todas luces pueden ser también sus aliados, sus adversarios geopolíticos, es decir, Rusia, claro, que tiene una relación y un vínculo histórico con esas naciones centroasiáticas, porque en algún momento formaron parte de la Unión Soviética, con India, que es también su adversario geopolítico, y claro está, dependerá entonces de cuánto dinero está dispuesto China a invertir, porque ellos son los que van a tener que desembolsar una cantidad considerable de fondos, de recursos. Que son iniciativas que básicamente China financia, pone la mano de obra, hacen todo. Claro, y son los principales beneficiarios. Exacto. Entonces, si la afluencia va a encontrar escollos en el camino, porque mi relación comercial con los Estados Unidos está siendo cuestionada, está en una interrogante y no sabemos con certeza qué es lo que va a pasar en los próximos meses, pues entonces todo eso se detiene. Aparte de eso, también necesita mucha estabilidad política
Y las naciones centroasiáticas se distinguen precisamente por la lo contrario. inestabilidad. Aparte de eso, los problemas internos que tiene China. A la salida de ese Belt and Road Initiative se va a dar por la parte occidental de China. Por el Tíbet. Por el Tíbet, pero sobre todo, por su provincia de Xinjiang, que es el lugar, ¿verdad?, donde la minoría étnica, los uigur, que han experimentado la mano de hierro de Pekín desde tiempo inmemorial, que no les ha permitido desarrollarse cultural y religiosamente, porque los uigur son esencialmente primos de los turcos, son musulmanes, algunos hablan mandarín, pero tienen su propio idioma, su propia identidad y sus propias aspiraciones como pueblo, ya sea una autonomía relativa con respecto al Estado central chino, ¿verdad?, con respecto a Pekín, o ya sea la aspiración de algunos, que es precisamente la emancipación, la independencia de lo que ellos llaman esencialmente Turquestán Oriental. Es complicadísimo. Sí, como idea, como concepto, el Belt and Road Initiative es extraordinario. Y aparte de aquellos que como yo hemos leído la historia o hemos leído ficción basado en la Ruta de la Seda, pues es extraordinario. Fascinante. Pero igual, Maquiavelo nos enseñó que las cosas son como son, no como quisiéramos que fueran. Entonces hay una realidad sobre el terreno y dificultades geopolíticas, geográficas, que impiden que China pueda llevar a cabo y concretar este Belt and Road Initiative, que en el mejor de los casos va a tomar décadas. ¿Este era el mundo que nos prometieron con el fin de la historia? Definitivamente no. Definitivamente no. Me parece que que Fukuyama emitió un juicio muy precipitado. Creo que estaba basado más bien en el colapso de la Unión Soviética. Basado en mucho vino, probablemente, exacto, de celebración. Y en un éxtasis y un frenesí que luego que pasó, entonces, como académico, él tuvo que haber observado la realidad y decir, tal vez no. Una de las cosas que nosotros vimos en el principio de ese colapso del bloque socialista europeo y la Unión Soviética fue el auge de los nacionalismos. Lo vimos con la antigua Yugoslavia. Esa fue la primera... el primer aviso, la guerra de los Balcanes. La primera advertencia. O sea, la desintegración de la Yugoslavia. Inmediatamente. Y la catástrofe que se formó en los Balcanes fue la primera advertencia, el primer aviso, como dijiste, de que el mundo iba a complicarse una vez la bipolaridad cesara de ser. Y así fue. Y así es. Sí. La democracia está en crisis, está siendo cuestionada. Sí, absolutamente. Absolutamente. El sistema de colegios electorales en los Estados Unidos ha permitido que un hombre que no obtuvo la mayoría en el voto popular sea el presidente de los Estados Unidos. La demagogia y la manipulación del discurso en las redes sociales ha permitido que la gente, ha permitido la manipulación de un público que debería saber mejor. El descenso de la información fidedigna, el deterioro de la información de los medios y el deterioro de las culturas políticas basadas en la falta de educación e información política de los públicos es lo que ha permitido todo esto. Lo que ha permitido este proceso tan penoso de insurgencias a nivel político, de discursividades violentas, virulentas, de propaganda y de un público que nuevamente debería saber mejor y que se deja llevar por discursividades extremas sin ni siquiera pretender verificar. A la ausencia de pensamiento crítico entre los públicos. ¿Y cuál es el antídoto a eso? Estamos en todos esos productos de la democratización de la información, ¿no? De que cualquier persona puede publicar lo que sea. La gente tiene, por primera vez en su historia, tiene derecho a decidir qué es lo que va a consumir. Sí. O sea, entonces, ¿cómo desde una mirada crítica, cómo desde una izquierda racional, por llamarle de alguna forma, se puede establecer un
una visión, una alternativa a eso? ¿Existe algo? La respuesta corta a esa pregunta, que yo creo que es muy importante, es no sé. O sea, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? O sea, entonces, esa es la primera afirmación. No sé. Entonces, la segunda es, ¿por dónde empezamos? Porque hay mucho trabajo por hacer. O sea, ¿cómo informamos a los públicos? ¿Cómo instamos a que el consumo de información sea mucho más racional? O sea, ¿qué medidas podemos tomar desde nuestro activismo político para... Y una cosa, y yo creo que para contrarrestar sería eso? importante retomar el internacionalismo. Absolutamente. Con una agenda, con una visión, como propone Varoufakis y Sanders. Claro, pero eso va a tomar mucho tiempo, y entonces el activismo para contrarrestar esto se tiene que dar desde los medios, lo que estamos haciendo ahora, y desde la calle, y desde personas que están dispuestas a maquiar la jaula, ¿verdad? Rattle the cage. Varoufakis, por ejemplo. Pero tiene que también instrumentarse a través no solamente de lo político, sino también de la política. Exacto. Porque si retomar la política. Sí, hay que retomar la política. Porque es muy fácil para la centroizquierda, bueno, para la centroizquierda no, para la izquierda, de la izquierda, refugiarse en las trincheras donde se sienten más seguros y plantear una crítica. No, hay que ser valiente e instrumentar medidas desde la política que permitan entonces no solamente que personas como Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, puedan incomodar desde la institucionalidad. Claro. Y permitir entonces a través de un activismo callejero que la posibilidad de que haya más personas como Alexandria o como no se puede abandonar la institucionalidad. No. Bueno, que retomar esos espacios. Algunos desde la posición libertaria o anarquista dirían no, pero no hay la otra. realidad es que existen instituciones y desde estas hay que tratar de cambiar las cosas. Y digo, la derecha siempre va a existir. Claro. Pero es confrontarla en ese terreno y en el mediático también. Yo creo que es sumamente importante. Nuevamente, no permitirle al adversario ideológico determinar los términos, o sea, establecer los términos del debate. Profesor José Rivera, gracias por estar en La Ventana. Claro que sí. Claro que sí, el placer es todo mío. Gracias, Rafa. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.